ya todo listo. Aquí se va a terminar con una... Ok, ahora sí ya está todo listo para la predicación llamados a ser siervos, ¿verdad? 2017 por el pastor Luis Parada. ¿Qué significa ser siervos? Descúbrenlo esta noche con el pastor Luis Parada y ya volvemos. Amén, qué bendición. Vamos a recibir al pastor con un fuerte aplauso esta noche. Pues de pie, por favor, hermanos. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Cuando llegó el hermano Andrés Gómez, que le decimos Andy Gómez, tenía 17 años. Y si quieren saber muchas historias, las vendo. Pero la verdad que el pastor Andy Gómez y su esposa, yo tuve el privilegio de casarlos y pues verlos crecer en el Señor y crecer también en edad, madurez. Fueron de tremenda bendición a nuestra iglesia. Cuando se vinieron para acá, sinceramente pensamos, pues obviamente nos iba a afectar muchísimo, porque hermano Andy hacía muchas cosas. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha ayudado. Otros hermanos dijeron, bueno, dividimos varias de las cosas que él hacía entre varios hermanos y fue una tremenda bendición. Tenemos un dicho nosotros que tienen que saber los de Hammond. Nosotros decimos, Dios da, Hammond quita. Y siempre lo decíamos, pero yo lo decía para otro, hasta que me tocó a mí. Dios da, Hammond quita. Bueno, vamos a Mateo, hermanos, capítulo 23. Y tuve el privilegio también de trabajar con el pastor John Wilkerson también. Y también fue una tremenda pérdida para nuestra iglesia. Y fue una gran ganancia para First Baptist, ¿verdad? Entonces, bueno, así que estamos ligados con esta iglesia, hermanos, por muchos años. Muchas veces que veníamos a escuela de pastores, la amistad que tuvimos con Pastor Fernández. Y ahora pues una amistad muy cercana por razón de que los dos que están pastoreando los ministerios más grandes, pues estamos relacionados ministerialmente. Una amistad de 27, 28 años. Y así que estamos ligados, estamos orando mucho por ustedes. Y obviamente rogamos sus oraciones por nosotros también, allá en California. Bueno, dice así el versículo, son dos versículos. Mateo 23, el 11, que es el que están usando como base al tema de la conferencia. Y vamos a leer versículos 11 y 12, todos juntos, por favor. Mateo 23, 11 y 12. Leamos. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre, bendice la lectura de tu palabra y bendice la predicación de ella. Ya nos has hablado. Tremendo mensaje que predicaba nuestro hermano Pastor Mike Valdés. Pero Señor, te pido que uses en su tiempo este mensaje para bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Tomen asiento, hermanos. Título de la conferencia es Llamados a ser siervos. Y quiero contestar una pregunta como tema y título de mi mensaje. ¿Qué significa ser un siervo de Dios? ¿Qué significa? A veces no hacemos debidamente lo que debemos de hacer porque no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sí sabemos que debemos de servir. Se nos habló ahora sobre sirviendo a Dios en la santificación, en santidad, porque Dios merece lo mejor de nosotros. A través de las Escrituras vemos los autores del Nuevo Testamento usan frases para referirse a ellos como siervo de Dios, siervo del Señor, siervo de Jesucristo, alternativamente como sinónimos, como hablando de lo mismo.
Pablo, por ejemplo, se llama a sí mismo siervo de Jesucristo en Romanos 1:1, siervo de Dios en Tito 1:1. Santiago hace lo mismo en la apertura de su carta a los judíos, presentándose como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo mismo hicieron Pedro, Judas, en las primeras líneas cuando escribieron sus epístolas. No solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo, sino, hermanos, que todos nosotros los cristianos somos llamados a ser siervos. Porque inmediatamente que vimos el título, nosotros que servimos tiempo completo como pastores, pensamos rápido en el siervo de Dios, en el pastor. Pero en realidad, hermanos, el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos siervos, que sirvamos al Señor. En Romanos 6:22 el apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados o librados del pecado y fuimos hechos siervos de Dios. Y está hablando a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos insta ahí en su primera epístola, Pedro nos insta en su primera epístola que vivamos como libres, pero no como los que tienen libertad como un pretexto para hacer lo malo o libertinaje, sino para libertad, para ser siervos de Dios. Dios quiere que usted le sirva. Ser siervo y ser libre al mismo tiempo es un interesante concepto, porque la palabra siervo en realidad es una palabra que se usaba para ser un esclavo. Y dice que somos libres para ser esclavos. En otras palabras, usted y yo somos libres, hermanos, para servir a Dios. Y no todos los cristianos servimos a Dios. Sería algo bonito, maravilloso, que cada cristiano, cada miembro de cada iglesia dijera: yo quiero ser un siervo de Dios. ¿Quién es aquel siervo de Dios? Es aquella persona que está dispuesta, oiga, a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que pida. Alguien dirá: eso suena un poco extremo, un poco fanático. Pero, hermanos, hemos sido llamados a ser siervos. La palabra siervo mencionaba que significa esclavo. La palabra doulos describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente, oiga, totalmente a disposición de su Señor. Esa es la palabra que se usa para ser siervo a Dios. Y dice aquí: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Lo que está diciendo es: quieres ser alto en el Señor, tienes que aprender a servir a otros. Porque requiere humildad servir a otros. Por eso en el mismo pasaje, siguiente versículo: porque el que se enaltece queriendo ser alguien, queriendo ser mayor, será humillado. Y el que se humilla sirviendo a otros, ese será exaltado o enaltecido, como dice ahí la palabra del Señor. Al usar ese término para describirse, los apóstoles están expresando, oiga, su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Están expresando su actitud de absoluta obediencia a Cristo. Y suena muy leve: siervo de Dios. Pero lo que esa palabra expresa es algo bien profundo. Amén. Hemos sido llamados, no solamente los apóstoles fueron llamados, sino que nosotros todos hemos sido llamados a ser siervos de Jesucristo. Es esa obediencia incondicional, hermanos, al Señor, que nos va a habilitar para ser siervos efectivos para la gloria de Dios. Quiero felicitar a los hermanos que han trabajado fuertemente y arduamente para llevar a cabo esta conferencia. Y es obvio que alguien ha trabajado. Pero ¿no sería hermoso, hermanos, que cada miembro en cada iglesia, en cada lugar, trabajara de la misma manera y cada miembro tuviera algo que hacer? Yo le digo que si en mi iglesia, toda mi iglesia se pusiera a trabajar como siervo del Señor, como Él lo requiere, habría un avivamiento. No solamente porque habría más servicio, y no estoy hablando solamente de más resultado, sino porque habría más humildad. La razón que muchos no sirven es porque son orgullosos. Pero bueno, las pedradas vendrán después.
Esa obediencia, hermanos, comienza en nuestras vidas cuando renunciamos a otros señores. Cuando nos identificamos con Cristo, descubrimos en la Escritura cuál es su voluntad. Vivimos de acuerdo a ella y conscientemente nos alejamos de intereses que son contrarios a la voluntad de Dios. A eso yo le llamo otros señores. Intereses, hermanos, como estoy hablando de tus propios gustos, tus propios hábitos, tus preferencias, tus tendencias. No, hermano, cuando uno quiere servir al Señor, renuncia a todas esas cosas. Porque es una obediencia total al Señor. Amén. Y aunque otras cosas hayan sido muy importantes para nosotros en el pasado, en otro tiempo en nuestra vida, pasan a ser nada comparado al servicio a Dios. Amén. Pero nos cuesta dejar algunas cosas. Por eso no servimos. El apóstol Pablo en Romanos, vaya a Romanos capítulo 12. Nos habla un poco de vivir esta vida de obediencia a Cristo y qué es lo que esta vida de obediencia demanda de nosotros. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Usamos estos versículos muchas veces para predicar sobre la separación bíblica y es correcto, pero a veces perdemos realmente lo que el Señor nos está diciendo a nosotros porque lo ocupamos algún versículo solo para algo específico y nos olvidamos del contexto. Pero miren lo que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ¿qué, hermanos? Que presentéis, que deis, que pongas, que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y ¿qué más, hermanos? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu servicio razonable. Amén. Es lo menos que puedes hacer. Es presentar tu cuerpo, presentar tu vida en un sacrificio vivo, no conformándose a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De ahí todos los versículos que siguen, hermanos, pasa a detallar muchas enseñanzas, muchos principios, muchas prácticas en la vida, óigame, del siervo de Dios. Pero antes de hacer todo lo que se pide que hagamos, tiene que haber una dedicación de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de todo nuestro ser al Señor. Y tenemos un llamamiento a ser siervos. Tiene que haber un renunciamiento al yo. Pero vamos a ver unos principios contestando la pregunta: ¿qué significa ser un siervo de Dios? Número uno, principio número uno: un siervo de Dios, oiga, se congrega. Ahorita le explico. La Biblia no enseña, oiga, en absoluto el concepto de un siervo, de un cristiano que está separado de la iglesia local. Un siervo se congrega, es la verdad, porque es por lógica y bíblico. Si no se congrega, ¿cómo va a servir? Y cuando hablo que se congrega, no es que viene cada domingo, sino que viene cada vez que se abre la iglesia, que se reúne la iglesia, Él está ahí. ¿Usted quiere ser un siervo de Dios? En realidad es un siervo de Dios, es un líder usted aquí en la iglesia, sirve aquí en la iglesia. Yo le pregunto, ¿viene a todos los servicios de la iglesia? ¿Viene a todas las reuniones de la iglesia? Hay un pastor allá en California, en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. Dice: aquí en mi iglesia, you're in or you're out. Dice: aquí vienen 300 a la escuela dominical, 300 al servicio, 300 el miércoles, 300 a ganar almas, 300, no importa, todo miembro tiene que venir a todo. You're in or you're out. Algunos ya me miraron mal. No se preocupe, nadie va a hacer eso aquí. Pero en realidad Él lo hace porque dice: Dios quiere que todos seamos fieles. Él quiere que todos seamos siervos. Amén. La Biblia enseña entonces que el cristiano tiene que hacer todo dentro de la iglesia, congregándose en la iglesia, y denuncia, hermanos, la Biblia, la idea
como un desacato a la voluntad de Dios cuando usted no se congrega. Hebreos 10:25. No debemos dejar de congregar.